Háblanos un poco de esa cuestión Sí. matérica. Sí, esta parte de lo que viene siendo la precariedad y la miseria, pues está ya implícito. Y la gente ya lo acepta y sabe que esa es su realidad. Entonces, eso queda abajo, quedas como cimiento. Pero de ahí, ¿cómo utilizas esto? Si no puedes escapar de ahí, bueno, entonces vamos a verle el lado positivo. ¿De qué manera vamos a sobrevivir? ¿Qué es lo que el entorno nos empieza a ofrecer? Ahí empieza esta relación muy importante con el material encontrado. Y el material encontrado no necesariamente es algo que ya no sirve, que es viejo. Incluso puedes encontrar materiales nuevos, pero que son de desecho. Entonces de ahí me interesa mucho la intención de la gente de salir adelante y sobrevivir y acoplarse a cualquier circunstancia. Esta manera de sobrevivir de la gente yo la he transportado hacia mi trabajo y en algunas ocasiones me he situado en esta misma situación de voy a viajar a otro país, sé que no hay los elementos que yo consigo a diario en mi país, pero empieza la investigación. ¿Qué es lo que sí puedo conseguir allá? ¿Qué es lo que es fácilmente de adquirir? ¿De qué manera puedo transportar incluso las obras? ¿De qué manera puedo contrabandear? Porque no voy a sacar un permiso y pagar miles de pesos o de euros para poder transportarlo de manera legal. Entonces, estas pequeñas decisiones van dándole forma incluso al trabajo. Ustedes pueden ver las lonas que tienen ciertas ondulaciones. Estas ondulaciones son parte de la vida de la pieza, porque para poder viajar a este país tuvieron que ser enrolladas y fingir que eran impresiones digitales, aunque en cierto modo lo parece, ¿no? Pero esta manera de irse adaptando a las circunstancias es algo que yo fui aprendiendo en la calle, en mi constante ir y venir. Y otra cosa muy importante es que en Latinoamérica la innovación va llegando lentamente. Una manera de ir aprendiendo, a mí me tocó y creo que a muchos de ustedes, el paso de lo análogo a lo digital, la llegada del internet. En México llegó, pero pues hay una diferencia muy grande de poder adquisitivo. Entonces el internet no era para cualquiera. Entonces una vez más recurrir a los libros que también llegaban tardíamente. Y a veces no se tiene ni para el libro, entonces hay otras estrategias, fotocopiar el libro. Y empezar a entender el arte con fotocopias era una manera también muy brusca, porque empiezas a ver el Guernica, que para fotocopiarlo se reduce, se hace más negro, hay detalles que se pierden, pero tú crees que así es. Entonces yo he retomado también esa idea de cómo puedes aprender a partir de la nada y que eso no sea un obstáculo para salir adelante. Muy bien. Me gustaría que contaras un poco del montaje de la propia muestra, ¿no? Porque, bueno, yo creo que enlaza muy bien con esta cuestión del material encontrado, reutilizado y redignificado, ¿no? Pero también de alguna forma remite a una condición de domesticidad abierta o de disolución de lo doméstico y lo urbano, que no hablo de lo público y lo privado porque sabemos que en San José de la Escalera posiblemente es un concepto que nunca sabríamos muy bien qué significa o que nunca podríamos utilizar las mismas palabras, digamos, que utilizamos en otros lugares, ¿no? Pero digamos que esta vida en la que los límites de la privacidad están desaparecidos o sencillamente se señalan con otras cuestiones, están aquí. Luego hablaremos del tránsito y del trayecto, que es un tema muy importante de tu trabajo, pero sí me gustaría hablar un poco, por subir esa escala, de este montaje y su relación con esta condición de domesticidad, ¿no? Sí, la mayoría de las veces que yo arranco un proyecto, lo primero que empiezo es ponerme el pie. Y de pronto digo, bueno, hay una galería con hermosas paredes larguísimas que se puede colocar casi que cualquier cosa y poder trabajarlo. Pero para mí ponerme el pie fue, tengo que llegar allá y las paredes no las voy a utilizar. Entonces, ¿de qué manera la misma pieza va a formar parte de un objeto para construir dentro de? Y algo que también me interesa mucho es que el espectador tenga cierta dificultad a la hora de estar dentro de. Si bien puede ser algo tedioso o puede ser algo que te encanta, pero a la hora de entrar a la galería, toparte con algo y que te dé esa sensación de que querer ver atrás, poder transitar y llegar al fin, esa es una parte que para mí es muy esencial a la hora de tener este diálogo con la gente. Y siempre hay un truco que voy involucrando en mis montajes. Si bien aquí hay una cosa que está dentro de este contenedor que es la galería, todo lo que está aquí estructurado y simulado en ningún momento te da la sensación de que es adentro o afuera, es algo muy ambiguo.
Y al final del recorrido, que siempre yo lo veo como el entrar, bajar al infierno y regresar con una prueba, que esta prueba sería como todo lo que pudiste ver aquí, a veces pudiste haber aprendido algo, ¿no? Allá se encuentra como todo el cimiento de lo que es mi trabajo. Estas piezas son las terminadas, tal vez son las más pulcras, pero allá atrás se encuentra toda esta parte salvaje en donde me permito ser yo, me permito ser alguien más, me permito tener equivocaciones, ser reiterativo, regarla en muchos sentidos. Y para mí esta cosa que está allá atrás no pudiera existir sin esto. Y esto no existe tampoco con aquello, ¿no? Hablas del tránsito, del trayecto, de esta, digamos, necesidad de movilidad o del uso que se hace de la ciudad, ¿no? Desde los lugares que aparentemente, como su propia condición de marginalidad, les tiene apartados, ¿no? Pero sí, que en realidad posiblemente son generadores de las relaciones más intensas con lo propio y con lo ajeno, ¿no? En todos los sentidos. Y eso se manifiesta posiblemente en esta instalación, pero también en algunas descripciones que haces tú, como esa necesidad de volver siempre a tu lugar, más allá, digamos, de las descripciones o de las connotaciones que para otros tenga eso, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de... Sí, ahora he notado que esta cosa está permeando, creo que todo el mundo, y la gente hoy en día tiene que tener un sitio donde estar por la noche, pero en el día esto se transforma y existe mucho el trayecto a la escuela, el trayecto a trabajar, el trayecto a vagar. Pero hay ciertos países en donde el trayecto va creciendo. Por ejemplo, de donde yo vengo, yo para ir a la universidad eran 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Y hay gente que trabaja y a veces son 3 horas de ida y 3 de regreso. Entonces son 6 horas de tu vida en un día que tienes que hacer algo. Algunas personas leen, otras personas duermen y de pronto este trayecto se vuelve también un ritual. Empieza a haber construcciones mentales en donde mi casa sí es donde yo duermo, pero pareciera ser que vivo más en el transporte público. Y el transporte público implica un ritual. Llegar a tal hora porque el tráfico empieza 1 hora después. Lograr ganar el asiento que yo quiero diario, en la esquina, atrás del conductor, del lado derecho, donde no da el sol. Empiezas a humanizar ese entorno. Te sientas, desayunas, se pintan los ojos, estudias, llegas al lugar de trabajo, lo habitas y después es otra regresión hacia volver a encontrar este entorno, ahora hacer otra dinámica porque ya tal vez estás cansado del trabajo y empiezas a dormir o conoces a gente que en tu vida habías visto y empieza a ser una especie de complicidad, te proteges entre ellos, llegas muy tarde a tu casa, son barrios peligrosos, haces comunidad con gente que va a pasar por la misma calle. Entonces ahí creo yo que la idea de la casa se está pasando únicamente a la mente. ¿Por qué? Porque estas construcciones se hacen solamente en la cabeza. Ahora los migrantes es algo muy similar. Hay persona que migra desde un país a otro, caminando, no tiene la posibilidad de tomar un avión o un autobús. Entonces a la hora de caminar, su casa se convierte en una maleta. Esta maleta que en la noche desdoblas un pequeño cartón, te acuestas y este pequeño cartón te da la ilusión de que tiene paredes y que es un refugio, pero en realidad es una cosa que te va engañando, ¿no? Y aquí es un poco eso, el trayecto, el ir, el acercarte y de qué manera uno como individuo también empieza a tener una especie de metamorfosis en todo el día. Yo puedo caminar en un barrio con la misma ropa y puedo estar tranquilo, pero de pronto entras a otro barrio y te tienes que acercar de otra manera y tienes que intimidar siendo la misma persona. Entonces, de esta manera también la gente va empezando a crearse espacios mentales, pero también una apariencia que tal vez no existe, pero que te puede ayudar a sobrevivir. Bueno, también nosotros que hemos trabajado en Tacubaya, en México, que es uno de estos centros neurálgicos de llegada a las 6 de la mañana de miles de autobuses y de trenes, lo que hemos visto, ¿no? Y aquí hay algunos de los redactores de ese proyecto, lo que hemos visto es que la gente, cuando has comentado que llega tarde a su casa, ¿no? También se fabrican una especie de gap de libertad entre el final de su trabajo
y la toma de ese bus de vuelta, ¿no? Pero eso lo hacen justo donde tienen que tomarlo, es decir, que el punto más cercano a su casa es la parada o los alrededores de la parada, y ahí es donde todavía, especialmente si los días se alargan un poco, todavía estiran su vida súper doméstica, ¿no? Y se encuentran incluso con las personas de su propio pueblo, al que van a ir 3 horas después, donde no hay un bar y donde no hay, y entonces ellos tienen su bar ahí y se juntan y luego van en grupo y allí ni se ven, ¿no? Además no se ven porque los domingos o los sábados también vienen a la ciudad de otra forma, quieren venir a usar de una manera más lúdica o más familiar el mismo lugar en el que a diario, digamos, tienen que realizar esos esfuerzos, ¿no? Y además estamos hablando del trayecto personal, pero en este espacio de la casa donde te dirijas, hay una manera de explotar ese espacio, porque de repente llega el vendedor, que también tiene la necesidad y habita momentáneamente ese espacio. En las mañanas, ¿qué necesita el transeúnte? Pues necesita, no sé, un yogur, un jugo, pues se las ingenia y pone un puesto. Y ahí empieza a tener también una sociedad y una extensión de su territorio. Hay un ejemplo que hace poco fui notando en mis trayectos por la calle. Y hay una avenida principal en México que tenía un problema, que era a ciertas horas de la tarde se hacía un embotellamiento. Entonces el gobierno dijo, vamos a solucionar esto para agilizarlo. La solución era construir un puente para que no obstruyera el tránsito, ¿no? Entonces mientras se construye el puente, la gente empieza a ver una oportunidad. Dice, bueno, aquí se están deteniendo, es la tarde, les da el sol, están estresados, vamos a venderles agua, vamos a venderles un cigarro, vamos a venderles algo que les haga pasar el rato. Entonces empieza a salir en este medio año de construcción esta manera de sobrevivir. Después, el puente funciona y es todo un éxito. Pero aquí empieza a escalar a otro nivel. Los gobernantes de esa entidad se dan cuenta que es un buen negocio. Entonces ellos tienen un poder extra. Yo puedo decidir que los semáforos en algún punto generan un embotellamiento. Entonces, pasando el puente para que el puente no quede mal, no parezca que es algo que no funcionó, desincronizan los semáforos y se genera un embotellamiento. Y al mismo tiempo ellos venden las plazas para que la gente que ya tuvo éxito vendiendo allá ahora pague un impuesto para poder vender más adelante. Entonces ahí el trayecto también viene beneficiando a muchísimos estratos, no solamente al pobre, sino también al rico y al que lucra con la pobreza de los demás, ¿no? Entonces, América Latina tiene un gran problema, que la base de su sociedad vive en la eterna corrupción. Si bien la pobreza es lo que más resalta, creo yo que la corrupción va generando una violencia y la violencia va generando pobreza. Entonces, cuando estas 3 cosas se aglomeran y actúan entre sí, es donde el pueblo no tiene otra oportunidad que salir y tener estos recursos, ¿no? Vale. Veamos un poco cómo todo eso se convierte en las piezas de tu trabajo. Me reservo como un momento para hablar de Piranesi, porque vale la pena. A mí si me invitan a hablar en una exposición en la calle con un par de grabados de Piranesi, hablaré de Piranesi. Digamos que toda la traducción de esas situaciones en las piezas que vemos aquí, la manera en la que trabajan esas capas en las que siempre hay como superposiciones de cosas que se reconocen y de cosas que son como más enigmáticas, que en muchos casos incluso necesitan una cierta explicación, o que la explicación, digamos, arroja una cantidad extraordinaria de luz sobre ellas, ¿no? Sí. Y la forma en la que la composición, ¿no? Si podemos hablar de términos clásicos, ¿no? de las piezas también trata como de orientar una mirada y de centrarla sobre unas cuestiones, ¿no? Casi como si fuera un espejo en el que todos pueden mirarse. Es decir, que aunque tú tomas ese entorno y esas situaciones, diríamos que suficientemente
licuadas, ¿no? Digamos que las situaciones de confrontación o de violencia o de poder de unos sobre otros se producen en todos los niveles, es decir, que yo creo que es lo que luego ocurre en tu trabajo, es decir, que tu trabajo puede resultar esclarecedor en cuanto a que no cae en la trampa de decir, esto no tiene que ver conmigo, salvo en lo que me puede tocar, digamos, sino que en realidad todos habitamos estas situaciones, aunque nunca pasemos por ciertos lugares o nunca nos lo hacemos con ciertas personas, por así decir, ¿no? Entonces esa transformación del asunto, ¿no? en arte, en una obra de arte, ¿cómo lo vives tú? Últimamente he retomado estas, ya sean fábulas o sean invenciones que se hicieron hace muchísimos años, como una muestra de que si en aquel entonces ya se mostraban estas imágenes como una manera de decir hay cosas malas que se hicieron y aquí te estoy mostrando que es un error que sucedió pero que ya va a desaparecer, lo podemos transportar a la actualidad y se sigue cometiendo el mismo error y se sigue cayendo en el mismo agujero. Y también algo que me impresiona de esto es de que la manera en que se construye tiene mucho que ver con la manera en que ahora se construye y que probablemente en Tacubaya te vas a presentar con estos problemas. En México a veces el problema no es que llegues a un terreno y construyas hacia arriba, a veces el problema está abajo. ¿Por qué? Porque está construida toda la ciudad sobre una zona arqueológica y a veces eso tiene muchísimo más poder que el superconsorcio que se va a construir arriba. Y a veces se da el caso de que si se encuentran piezas arqueológicas, pues se tenga que negar eso, ¿no? Y para mí esta cosa es a lo inverso, es realmente rescatar como el objeto arqueológico, volverlo a mostrar, entrecruzarlo con lo que sucede en la actualidad y demostrar que esta cosa se sigue haciendo y se sigue cometiendo el mismo error. No hemos aprendido que en la fábula de la liebre y las ranas, la liebre todo el tiempo tiene miedo, pero en algún momento se aventura a salir a la calle o a salir al prado y se da cuenta que hay animales más cobardes que él. Entonces, de pronto pareciera que el mismo freno se pone uno, ¿no? Y más allá de que no tengas el valor de salir, pareciera que hay también una apatía de querer hacer las cosas. Y con esto trato de hacer como esta reinterpretación de todas las enseñanzas que en algún momento nos dejaron artistas que trabajaron hace muchos años, ¿no? Sí, no sé cuán intencionada desde el punto de vista de la arquitectura es la utilización de Piranesi, pero a mí me impactó la presencia de los dos grabados de las cárceles, porque Piranesi es como el primer romano, aunque en realidad es veneciano, que se rebela contra la supremacía de la arquitectura griega, ¿no? O sea, que los romanos vivían con un cierto complejo de inferioridad porque sospechaban de sí mismos como copiadores de la tradición griega, y entonces Piranesi, que hace sus dibujos de las ruinas aplicadamente como tocaba, entonces con 25 años, ni más ni menos, hace sus famosas láminas de las cárceles como una especie de arquitectura extraordinaria que no se habría podido nunca construir con las tecnologías, no con la tecnología, sino con los principios de la arquitectura griega. Pero las cárceles son estos lugares en los que parece que no existe un exterior, en los que parece que no hay suelo, en los que no se sabe muy bien dónde terminan, en los que hay escaleras que llegan a sitios, digo de escaleras porque sabéis muy bien de lo que hablamos, ¿no? Y algo ambiguo, escaleras que no llegan. Algo ambiguo entre lo que era la cárcel y el palacio, ¿no? Porque claro. Pudiera ser algo... Sí, es como algo que tiene un pasado, ¿no? Algo que acumula un pasado que le otorga una cierta nobleza, pero que al final es un sitio en el que vivir un tormento o llevar una vida completamente desasosegada, ¿no? Como angustiada, ¿no? Yo creo que en aquella época también se hablaba de las críticas, o los comentarios fueron relativos al impacto propositivo, no tanto arquitectónico o productivo, sino de la propia temática de una cárcel en la que
las personas parecen haber sido abandonadas a vivir juntas, es decir, que no tienes ni siquiera la protección de una celda, ¿no? Por así decir. Entonces, bueno, luego está Doré, que parece, ¿no?, que es como, o sea, que Piranesi es como el dramático o el que está como mostrando este lado tenebroso de la vida cotidiana, ¿no? Que luego Doré dice que su máxima inspiración para los grabados que hace, por ejemplo, del infierno de la Divina Comedia son las cárceles. Entre medias está Goya, además, que nace el año que se publican las cárceles, ¿no? Y muere como prácticamente 2 años antes de que nazca Doré, que también le reconoce como su influencia. Entonces, no, estoy seguro que no has tenido todas estas cosas en cuenta, pero sí me parece que el impacto de las cárceles intervenidas o el impacto de los grabados de Doré intervenidos también conectan con cosas pues casi como de nuestra infancia, ¿no? Como quién no ha tenido un libro con grabados de Doré o quién no ha visto, siempre con esa ligereza, incluso las cárceles siempre era como, oh, qué bien, una cuestión como de técnica o de, ¿no? Y digamos que es ahora o es a través de mecanismos como estos como se puede transmitir el impacto cotidiano, o sea, contemporáneo que puede tener, ¿no? Sí, incluso la fábula es como lo más básico para incluso enseñarle a un niño, ¿no? Con animalitos y algo que parece benévolo, pero en realidad trae una carga súper potente atrás, ¿no? Y es una vez más la manera de qué manera se puede transmitir el mensaje, regresando a lo básico, a las imágenes icónicas, a lo digerible, a lo que es fácil de entender y agregándole pues como todo el bagaje que va surgiendo contemporáneamente, ¿no? Y en estas cárceles algo que me propuse era, si bien ahora cuál es el verdadero cimiento de las construcciones en el tercer mundo, y el cimiento como la piedra más importante, la que va a sostener todo, la que no puedes mover porque todo se va a derrumbar, tristemente es la violencia. Está la violencia, no la puedes hacer a un lado, y sobre eso hay que construir. Y pareciera que es lo más desesperanzador del mundo, pero yo siento que hay cierta esperanza dentro de eso, porque la gente, a pesar de eso, está luchando por querer sobrevivir, por habitar la cárcel, por transformar la cárcel, por verla de esta manera preciosista, ¿no? Encontrarle el lado bueno, humanizarlo, el no alejarse, el no escapar, el tratar de mejorar el entorno. Entonces ahí creo que hay una piedra angular que también tiene que ver con el que lo habita. El simple hecho de no habitar y no ser cobarde, no alejarse, da cierta esperanza. Y es una decisión que yo tomé también. Yo nací en un barrio que en algún momento fue parte de la periferia de la ciudad, ahora es totalmente de la ciudad y se conecta incluso ya con otro estado. Y esta zona fue cambiando de zona industrial, zona habitacional, se volvió muy violenta, pero aún así decidí, si voy a hablar de estos temas, pues qué mejor que estar ahí dentro y empezar no a denunciar, porque tampoco es una parte que me gusta y además es una cosa riesgosa. El denunciar te lleva normalmente en esos territorios a la muerte, pero sí el hacer evidente que esto es lo que pasa. Y no nada más la cuestión mala y el cliché, sino realmente exponer lo que la gente ha encontrado de bien y de qué manera intenta sobrevivir. Y de qué manera le encuentras también el encanto a eso, ¿no? A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Estamos aquí trabajando con esta. Sí. Sí. Yo lo que tengo mucha curiosidad, Mori, es como la recluta de objetos. Quiero decir, durante mucho tiempo has estado reclutando objetos ya terminados, tío, con entidades, quiero decir, con un valor de uso muy concreto. Yo tengo en la cabeza los cuchillos de las cárceles y me gustaría saber un poco cómo te haces con todo ese material tan alta intensidad. Sí. Otra regla que yo me pongo es de que los objetos que voy a utilizar tienen que ser reales. Si voy a hablar del esfuerzo físico, el trabajo, la gota sudada a la hora de trabajar, pues es empezar a investigar en dónde se genera eso. Un ejemplo es, yo trabajo con unos tipos que se dedican, no tienen estudios, no tienen recursos, no tienen nada, pero ellos de pronto inventaron una solución
En los semáforos me voy a parar y cuando se detengan los carros voy a limpiarles el parabrisas. Es una acción muy sencilla. Y de pronto se dieron cuenta que haciendo esta acción podían ganar mucho más dinero que alguien que estudiaba. Entonces era dinero diario, dinero diario. Entonces empezó a crecer la comunidad de limpiaparabrisas. Y yo notaba que estos tipos trabajan bajo el sol y se ganan las monedas diario. La manera más fácil era ir y documentarlos, tomar fotografías, pero para mí necesitaba tener algo más que la fotografía, el olor de la playera, la suciedad, algo más que te confronte. Entonces algo que yo empecé a hacer es seguirlos, empezar a hacerme notar, que ellos me vieran que yo pasaba por ahí, como si yo fuera a la escuela, al trabajo, pasaba a diario. Y de pronto es saludarlos, o de pronto si sobra una torta, regalárselas y de esa manera empiezas a acercarte. Hasta que llega el punto en donde, ¿sabes qué? Me gusta tu labor, quiero intercambiar mi playera con la tuya. Como cuando termina un partido de fútbol, ¿no? El respeto hacia el rival. Entonces quitarme la mía, obtener la suya. Entonces de esa manera yo ya tengo un elemento que voy a involucrar en mi trabajo. Y este elemento ya contiene todos los elementos que estoy buscando y que quiero expresar. El sudor, el ganarse el pan a diario. En el caso de cosas que tienen que ver con drogas o con armas, es una cosa similar. Vives y a veces sin querer tienes como vecino a alguien que vende droga. Lo conoces a veces desde niño o lo conoces ya de grande. Y lo primero que ellos deben saber es que eres un vecino y que no te vas a meter en ningún problema con ellos. Y de esa manera empiezas a hacer como cierta química con ellos. Además, el camuflaje que puedes tú tener. Y aquí no, aquí es la manera de caminar, la manera de actuar. Yo he aprendido a actuar en esos entornos y en el barrio. Entonces la manera en que te acercas, la manera en que les hablas, las groserías, cómo los ofendes o cómo los admiras, eso les empieza a agradar y empiezas a ganar cierto respeto. Y de ahí empieza, oye, ¿cómo haces esto? ¿Por qué tu cuchillo tiene este metal dorado? No, pues es que es una cosa que me da cierto poder y la gente que lo ve le encanta. Y la gente que lo ve siente que al tener un hilo incrustado con oro me da más poder. Entonces de esa manera empiezas a engrandecer como su labor hasta el punto en que él de alguna manera te lo regala. Y así empiezas a acumular estos objetos y después empiezas a seguir al tipo que vende en el semáforo. ¿Qué es lo que vende? Pues lo que la gente necesita a la hora de pasar por el carro, cigarros sueltos, porque allá es una mina de oro el vender el cigarro, no por cajetilla, sino suelto. Una cajetilla te costará, no sé, 2 euros, pero si los vendes sueltos puedes ganar hasta 20 euros. Entonces ellos mismos van generando también residuos. El residuo es la caja, el residuo es el empaque, el residuo es lo que comen en el momento. Y a partir de ahí es donde yo empiezo a generar esta recolección, como esta especie de etnografía, y después los traslado a las construcciones que yo hago. Y ahí ya viene inmersa como toda esta labor de investigación mía, pero también de la gente, y como una denuncia de que la gente pues, no recibe ningún beneficio del gobierno, pero ellos, a pesar de eso, salen adelante y sobreviven. Y así han sacado adelante a sus hijos para la universidad. O sea, no es solo un entorno en donde haya criminales, sino también hay mucha gente deportistas, poetas, artistas. Entonces no es algo que se sataniza, sino que es también ya una fuente de producción de talento en el país. Y en general o en el panorama, ¿qué papel juega el arte en todo eso? Cada vez es más difícil yo diría que casi Centroamérica, América Latina, porque de pronto el arte empieza a poblar ciertos sectores que tienen que ver con la noticia, con la denuncia, y uno de los oficios más ¿cómo puedo decir? Que corre mayor riesgo son los periodistas. Sí. Entonces, cuando el artista empieza a tomar esos tintes de periodismo, de denuncia, corres un riesgo de que te asesinen. Entonces tienes que buscar como otras estrategias y ahí viene esta idea de no denunciar, pero sí hacer evidente. Y se han hecho algunas cosas interesantes que son como muy sencillas. De pronto te has notado que la gente ahí empieza a poblar y si hay un cerro, eso no es un obstáculo, es un beneficio. Empiezan a construir hacia arriba. Y de pronto esa mancha gris empieza a crecer
Y ha habido artistas que empiezan a hacer un arte más urbano que tiene que ver con el paisaje. Y es la simple idea de darle al habitante un color que le gusta y pintar las casas y generar como un mural gigante, ¿no? Ese tipo de cosas en donde relacionas a la gente con un entretenimiento y un beneficio para sí mismo es lo que funciona. La parte de la denuncia ahora es muy peligrosa. Y en ese sentido, digamos que el arte proporciona códigos de pertenencia, por ejemplo. O sea, la gente, entendiendo o no, teniendo una visión que sea sobre esas acciones que son plásticas. Sí. Como no están acostumbrados a que se les dé algo, a la hora que haces estos pequeños gestos, para ellos es como lo máximo, ¿no? Y eso lo atesoran mucho. Tal vez no les interesa que sea una cosa artística, pero sí les interesa que sea una cosa de corazón que estás dando, ¿no? Por ejemplo, yo en mi taller a veces invito a gente que en algún momento tuve una relación porque me dieron material y de repente les entró la curiosidad de ¿qué es lo que haces? No, pues yo soy artista y con esto hago cuadros, les explico de una manera muy básica. Y para ellos el arte a veces es lo básico, un paisaje. Entonces ellos de pronto dicen, oye, entonces como eres artista, puedes hacerme un retrato de mi hija o hazme un paisaje. Y yo estoy recolectando siempre objetos y a veces recolecto pinturas que hacen aficionados que venden. Te quería preguntar por esas. Sí, estas pinturas, ¿no? Entonces las tengo en mi casa y las cuelgo porque necesito estarlas viendo para confrontarme con ellas. Y en algunos casos que he invitado a algunos de estos tipos y les empiezo a explicar que yo soy artista, automáticamente quedan encantados con esas piezas que piensan que yo hice, que estos paisajes que son míos. Entonces ahí me permito hacer como este engaño y apropiarme y decir, sí, es mío, te lo obsequio. Entonces para ellos esto es como muy reconfortante, el que los veas como uno igual, ¿no? Eso es lo esencial. Qué bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una para ti, Juan. Yo tengo una para ti. Vale. Porque Maurice habla todo el tiempo de su acercamiento al lugar, a la casa, a la protección. Y bueno, al fin y al cabo, estás construyendo, y creando lugares. Donde vas, por ejemplo, a México y tal, te adaptas también a este estado social que está describiendo Maurice. ¿Eso te influye en tu trabajo en alguna parte? Sí, claro. Yo creo que especialmente en esta situación de arquitecto extranjero, digamos, la parte más valiosa yo creo que es la mirada de alguien de fuera sobre una realidad existente y la redescripción que haces de eso. Y da igual si se trata de un contexto comprometido, como el caso del plan de Tacubaya, ¿no? Donde nosotros llegamos y decimos, bueno, aquí hay cosas valiosas para trabajar con ellas y hay cosas que a lo mejor están mitificadas por la propia comunidad, que hay que rebajar un poco su importancia. Pero también te pasa cuando vas a un país del primer mundo y identificas argumentos o ingredientes con los que quieres trabajar porque quieres hacer el edificio más local, por así decir, como, bueno, porque es tu trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay ingredientes de esa cultura local que consideras que no son, o sea, que no son tan valiosos, ¿no? Y yo creo que esa visión del forastero, ¿no? Obliga muchas veces a replantearse cosas o a dar valor a cosas que a fuerza de verlas todos los días, pues ya no las consideras, ¿no? Entonces, en México, claro, es un sitio con una diversidad, yo diría que exagerada, entre los contextos más complejos y los más opulentos, a lo mejor, ¿no? Pero claro, también los más opulentos pues, son los que menos identidad tienen, porque son copias literales de lo que ocurre en otros lugares, porque están buscando unas homologaciones que para alguien que viene de fuera, pues decir, oye, no insistas en parecerte a Los Ángeles, es ridículo. Si vamos a hacer algo un poco más próximo a tu realidad, ¿no? Claro, a lo mejor cuando trabajas con contextos más modestos, su afán es parecerse a lo que ocurre al otro lado del paso elevado, ¿no? Sí.
que es ¿no? la acción esa de salir y tal. Y sí, claro, tienes que trabajar con eso y trabajamos, ¿no? Lo cierto es que nosotros tenemos mucho contacto con la gente de los sitios donde trabajamos y generalmente montamos muchos equipos con gente de esos sitios, ¿no? Que nos ayudan a entender cosas que no son tan fáciles de ver, ¿no? ¿Cómo ves esta invasión de los forasteros? Bueno, que el mexicano está hasta cierto punto acostumbrado. Además es un pueblo que acoge bien al extranjero. Hay una de los principales ingresos del país es justo el turismo. Además, también otro de los ingresos es las remesas que vienen de Estados Unidos, la costumbre de que en fiestas patrias o fiestas navideñas viene el nuevo extranjero, que viene siendo el hijo de los padres mexicanos que se fueron al extranjero. Y en el caso de estos nuevos consorcios, es bien sabido que muchas veces no se confía tanto en la mano de obra o la intelectual del mexicano, es a veces muy malinchista. Y pareciera ser que el traer al extranjero a quien está invirtiendo le da cierto prestigio, porque siempre hay también una competencia ahí de egos, ¿no? Pero es verdad que muchos de los proyectos más importantes han sido hechos por extranjeros y la derrama cultural, la derrama intelectual que ha generado es muy positiva. Entonces nosotros básicamente estamos acostumbrados a eso. Somos como un país que recibe bien el extranjero. Yo, vamos, por darte la razón, en los proyectos más complicados que hemos hecho en México, he tenido la sensación de que había un punto ya de transgresión de un status quo que no podría haber hecho un local, porque ya se le presuponen un demasiado conocimiento o demasiados prejuicios, ¿no? Sí. O sea que cuando nosotros en Tacubaya a lo mejor decimos, pues queremos conocer a los líderes de Tacubaya Sur o de Ciudad Perdida, o queremos conocer a los líderes de los locatarios, que son personas muy rudas, ¿no? Pues dicen, pues qué bien, ¿no? Y los líderes te reciben y te tratan porque entienden que tú no tienes un exceso de información retorcida sobre ellos o no tienes prejuicios, sencillamente estás tratando de hacer... Sí, de entrada no los quieres pisotear. Claro, quieres entender. Entonces esa cuestión de querer entender a nosotros nos ha ayudado mucho. Sí. También es cierto que México y algún otro lugar ha sido bastante campo de pruebas de muchas cosas que luego nosotros hemos utilizado en cuanto a los métodos de acercamiento y al establecimiento de diálogo con diferentes agentes, lo hemos utilizado en lugares totalmente consolidados, ¿no? Donde también dices, pues esto me va a venir fenomenal para otras muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Sí. Donde la gente no está tan acostumbrada a dialogar, digamos, aquí prima la idea de convencer. Entonces, claro, si tú vas en cualquiera de estos lugares a convencer de cualquier cosa a alguien, vamos, a los 5 minutos se ha terminado la conversación, sí. ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí todo el mundo te está intentando convencer todo el día de todo, ¿no? De su idea genial, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, pues ese es mi móvil. Están hablando de México. Sí, exactamente. ¡Calla! Pero había una mano por ahí. En México bueno, yo en mi caso es también como muy particular porque yo pareciera que si fuera un futbolista sería de los futbolistas que no me gusta el fútbol. Entonces básicamente en mí me ves en una galería cuando tengo que llevar una obra porque se va a vender o me van a pagar o en mi exposición, ¿no? Básicamente yo me alejo mucho. Pero me tocó también una etapa muy interesante en el país en donde de pronto surgió mucha iniciativa joven que abría galerías momentáneas en lugares en donde no se podía ni siquiera exhibir, pero se tenía como esta necesidad de empezar a meter las manos, como decimos nosotros. Y esto nos benefició a nosotros porque nos dio la oportunidad de inmediatamente terminando la carrera poder tener esta experiencia en una galería emergente. Entonces, por esa parte creo que nos benefició muchísimo esta relación con ellos.
Después, hay otro factor que también influye mucho, creo yo, y es esta cercanía con Estados Unidos, en donde también eso va permeando cómo se van moviendo las cosas, las ferias que son muy cercanas, el comerciante gringo, el consumidor gringo. Entonces creo que esto, más allá de generar un problema en el arte mexicano, creo que ha sido una catapulta para muchos y no ha sido tan complicado para el artista emergente poder figurar. A veces yo platicaba con algunos artistas españoles y decían que esa era como una cosa que ellos padecían, porque no era tan sencillo encontrar el lugar como joven para poder exponer. Incluso en México hay ciertas becas que te puedes ganar siendo estudiante, y después cuando ya eres profesional puedes tener una beca del sistema que te da un dinero durante 3 años al mes que te permite producir cualquier cosa, y además el Estado te puede perdonar los impuestos pagándolos con obra. Entonces, por este lado creo que es beneficioso el entorno, pero también es común saber que debes hacer como una labor propia, tener como una propuesta fresca, porque también el mercado allá es como muchos tiburones. En el momento en que te detengas, desapareces, y así es como la desventaja para los que no tienen esta habilidad de nadar y seguir surcando por los mares, ¿no? Pero de verdad que como oportunidad para el mexicano y mucho latino que emigra hacia México, yo siento que es un paraíso. Sí, es muy dinámico, ¿no? Sí. El panorama. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que llevamos 1 hora ya. Sonó tu alarma. Es como, sí, muy bien. Bueno, pues yo creo que yo te agradezco muchísimo haberte dejado y haber sido tan fácil, ¿no? No sé si quieres añadir algo para terminar, que nos hayamos dejado en el tintero. Espero yo ahora ahora que estés en México y que tengas tu construcción, pues poder visitarte también para poder dialogar, ¿no? Allí te espero. Ahora yo te haré preguntas. Y te llevaré a entornos divertidos. Sí, claro. Igualmente, lo agradeceré muchísimo. Recuerda que todo está en cómo te paras y cómo enfrentas a la gente. Sí. Iré ensayando. Sí. Muy bien, genial. Pues muchísimas gracias, Maurice, por tu trabajo. Gracias.